sí realmente no es un deseo de tronar el campo mexicano. Ya está tronado el campo mexicano por parte de estas gentes. Aunado a la Pues muy violencia y bien, muchísimas otras cosas. O sea, todas las políticas que ha aplicado el actual gobierno han sido erráticas, ¿no? Aquí el tema, pues, es el campo principalmente, pero pues es de bien sabido de todos que en seguridad, de cuestión de economía, de inversiones, de política, ahorita el gobierno cualquier centavo, cualquier decisión lo decide en base a la cantidad de votos que le vayan a dar el año que entra. Es todo. Al gobierno no le importa si matan, si asesinan, si se mueren los niños con cáncer, si se destruye el campo, si nos quedamos sin comer. Eso no le importa al presidente. Lo que más le importa son los votos a como de lugar. Entonces, pues prácticamente se está haciendo realidad la pesadilla que tanto se comentó de que tarde o temprano vamos a llegar a estar como Venezuela o Cuba. Si les parece bien, vamos a platicar con don Adrián también, que no la tiene nada fácil. Ya vimos, cultivan pues en el desierto prácticamente sin agua, y ahora se cierne pues otra amenaza común para todos los productores. Don Adrián, ¿qué tanto le ha afectado a usted, que es un hombre del campo también, pues toda esta situación de descapitalización de nuestro campo? Uno de los más grandes males que existen en el humano, la maldad más grande que existe en el humano, uno de los más grandes se llama la envidia. Y escuchándolos hablar, retomo el punto. Envidia no es desear lo que tiene el otro, o buscar la manera de quitarle al otro lo que el otro tiene. La envidia es que el otro no lo tenga. O sea, que se le... O sea, y en la cuarta transformación es lo que yo veo. Que nuestro presidente y todo Moreno, no sé, todo el sistema indica que no están muy de acuerdo y ellos no quieren que yo tenga lo que yo tengo. Entonces yo veo una envidia colectiva con el sistema. Vamos ahorita a mencionar lo del aeropuerto. No, yo no quiero que se haga el aeropuerto. Yo no quiero el aeropuerto. Como dicen, un capricho. Yo no quiero que los agricultores de Sinaloa tengan, y de Obregón y de el Valle del Yaqui, tengan lo que es de ellos. Ojalá y con mis propuestas de ley, ¿cómo se llaman? Los executive orders, ¿no? Los decretos que yo haga, a ellos no puedan lograr lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Y si en Tamaulipas, todas las industrias pesqueras, yo las conozco en Sonora, yo conozco mucho Baja California y entiendo mucho lo que sufre el campesino, se puede decir pesquero, y también los que tienen los cultivos y todo para la misma pesca. Yo estoy muy cerquita de este sector primario, y que para mí es pues ese es la muerte, ese es el homicidio en contra del sector primario, que gente que está atrás de un escritorio, por decir así, desde la Ciudad de México, desde la Suprema Corte de Justicia, o desde que ellos decidan y quieran sentir que yo no puedo tener lo que yo deseo, anhelo, necesito, mis justos deseos. No, yo te voy a decir cuáles son qué es lo que debes de tener, y así lo siento. O sea, el mal más grande que existe, que yo he analizado y he estudiado profundamente en la Rusia, en la China, en Camboya, en todo lo que han estudiado, analizado, y ahora en Venezuela y
y Nicaragua. Yo tengo aquí, hay levarones que tienen tierras en Nicaragua. Yo conozco mucho la problemática de esos países que se han dejado llevar y han puesto o les han impuesto gobernantes que la número uno es que tú no tengas lo que necesitas. Es más, aunque nos muéramos de hambre, ese es para mí el dolor más grande. Con esa mentalidad pues, nos dan en toda la madre al sector primario, porque yo pertenezco al sector primario, no, en todos los sentidos. Mi dedicación a la construcción, a la agricultura es para darle un poquito de plusvalía, y en todos los sentidos yo siento que este gobierno nos está dando en toda la torre. Entonces, tal vez yo no conozca todas las dimensiones de todo lo que están pasando, pero a nivel local yo lo sufro mucho. Este año nosotros estamos en bancarrota con respecto a la nuez, porque por alguna razón no se dieron los medidos o los aranceles el Tratado de Libre Comercio, todo eso no tuvo precio la nuez y estamos batallando hasta para pagar el recibo de esa otra mafia, el recibo de ¿cómo se llama esa? La Comisión de Electricidad. Entonces, nosotros estamos rodeados de cárteles que controlan la electricidad, controlan el agua, controlan las minas, controlan los arroyos, controlan de todo. Y yo sí estoy, el otro día me dolió en el alma, me pegó muy fuerte, creo que hace 2 o 3 días. No sé si me lo pueden confirmar ustedes. El presidente denostó la causa tan justa y tan básica que tienen los compañeros del Valle del Yaqui, de donde era mi gran amigo y abogado Abel Murrieta. Yo conocí por culpa de él o por causa de él o visitándolo a él ese valle, y entiendo la magnitud de que es uno de los más grandes valles productores, pero hicieron una protesta y con la estupidez que salió nuestro presidente del Ejecutivo, que ellos están vendidos para los conservadores y que ellos no aceptan este gran cambio que se llama la gran transformación. Y yo sinceramente, por culpa de eso, por favor, hagamos algo, que no siga esta transformación, porque esta transformación es para convertirnos en mexicanos miserables. Así lo siento. Juan, me gustaría que nos platiques cuál es la situación, qué problemática tienen, porque ya vimos que gobernadores, sin mencionar nombres, pues señalan que los mandaron ustedes los conservadores, los neoliberales, que son capitalistas y que pues no los van a apoyar, que mejor tomen las instalaciones de los agroindustriales y que en eso sí los apoyan. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la situación que priva con ustedes los productores de granos, Juan? Sí, mira, la situación de los granos pues, es de todo sabido, ¿no? Se vino abajo, nos agarró con costos altísimos, fertilizante casi al doble, los intereses se dispararon a más del doble, como lo habían mencionado hace rato, y se viene la caída de precios y aparte el fortalecimiento del peso. O sea, se nos formó la tormenta perfecta en esta ocasión. Entonces, prácticamente el precio de mercado, como está Chicago más bases, que es lo que quieren pagar los industriales, ni un 5 más, pues no alcanzan ni los costos, ¿no? Caeríamos en cartera vencida, no alcanzaríamos ni siquiera a cubrir los compromisos financieros con la banca, con las uniones de crédito. Eso va a provocar que nos boletinen el buró de crédito, se vayan para completar, a cobrarse con nuestras garantías, con lo poco que tenemos, con tractores, maquinaria, la casa, la tierra, y aparte, al estar boletinados en el buró de crédito, pues no iba a haber financiamiento para el próximo ciclo. Entonces se quedaría una superficie muy importante sin sembrar. Por eso es parte de la catástrofe que se vendría si no entra al rescate
emergente el gobierno federal. Aparte, independientemente de que todos los proveedores que se van a quedar sin su paga, y ellos a la vez también tienen sus compromisos con sus bancos y sus proveedores a la vez. Entonces, se vendría por todos lados un relajo, ¿no?, financiero. Y la inseguridad de por sí, que la tenemos altísima en todo el país, se iba a disparar también por lo mismo, porque pues mucha gente sin oportunidades, que se quede endeudada, se va a buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, por todos lados se viene, más que un problema agropecuario o de mercado, se diría, lo más grave es que es un problema social y de seguridad lo que se viene, es un problema social. De por sí hay mucho resentimiento ahorita, y más este gobierno lo único que está haciendo con su discurso es crear encono y crear división y agitar que el rico contra el pobre, el fifí y el chairo, el que produce y el que no produce, que los delincuentes también son humanos y tienen derechos y abrazos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el panorama por todos lados pinta cada vez peor. O sea, un país donde, desgraciadamente, pues, culturalmente es un país demasiado rico, tiene muchas riquezas naturales, muchas oportunidades, geográficamente privilegiado, y prácticamente se está desaprovechando, y no nomás desaprovechando, sino se está tirando por la borda todas esas bondades que la naturaleza nos dio y nuestra cultura. Entonces, por todos lados nos está destruyendo como sociedad, como agricultura, como empresarios, como familia incluso, porque ahora están metiéndose hasta con la cuestión de religión y todo eso, ¿no? En el Valle del Yaqui, que somos trigueros, nos dice el gobernador, no siembren trigo, siembren otra cosa. O sea, ¿en qué cabeza cabe la vocación natural del Valle del Yaqui, por su cuestión geográfica, climática? Es un valle que tiene gravedad, riego por gravedad, 220,000 hectáreas, es el trigo. Gracias al trigo se creó el Valle del Yaqui, se creó toda esa zona y la ciudad y todo eso. Si no fuéramos ahorita, no hubiera nada ahí. Igual que el sorgo en Tamaulipas, las 700,000 hectáreas que tiene Tamaulipas de sorgo, la mayoría temporal. Igual el maíz de Sinaloa, la nuez y frijol y otros cultivos en Chihuahua, y así te vas. Cada región tiene su vocación natural que no la puedes descuidar. Es más, en el escudo oficial del estado de Sonora, en uno de los 4 cuadros vienen unas espigas de trigo. Entonces, ¿cómo se hace muy fácil decir, no siembres trigo, siembren otra cosa? Oye, si el puro trigo cristalino que nosotros producimos lo consumen en gran parte los porcicultores, que también es de las actividades primarias de Sonora. Entonces, ¿cómo no le vamos a rendir culto al trigo? Si nosotros, hay una historia que mucha gente no la sabe, y menos los políticos. En 1970, el doctor Norman Borlaug, en el Centro Experimental de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, conocido como el CIANO, que ahí está en Ciudad Obregón, donde tienen su casa, se desarrolló con el doctor Borlaug y otros investigadores internacionales de hindús y todo, y con agricultores cooperantes, se desarrollaron variedades de trigo que prácticamente duplicaron la producción. Se fueron de 3 toneladas hasta 7 toneladas por hectárea, con menos agua y con la misma área, porque cada vez son más habitantes en el mundo que hay que alimentar. Entonces, obviamente no podemos desproteger la ciencia y la tecnología para poder producir más con menos, si no va a haber hambruna. Y hablando de eso, ¿qué fue lo que provocó ese desarrollo del doctor Borlaug? Gracias a eso, erradicó la hambruna en países de África Central. Se salvaron millones de vidas de seres humanos de morir de hambre cuando estaba la hambruna, todo lo que daban esos países de África Central. Gracias al desarrollo del doctor Borlaug se erradicó esa hambruna. Eso le dio el premio Nobel en 1970. Gracias a eso, y bien merecido. Entonces, para ver hasta qué tan lejos llega la agricultura, la bondad y lo milagroso de la agricultura, cuando va de la mano de un buen gobierno, cuando se apoyaba con todo a la ciencia y la tecnología y a la agricultura. Erradicó la hambruna en países de África Central. O sea, suena a cuento de hadas, pero es real. Es una historia que mucha gente no la sabe. Y ahí está. Que le digo yo a la gente, chequen ahí en el Google, ahí viene la historia. Y con mucho orgullo. Y otra cosa, aparte, como fue su voluntad del doctor Borlaug, la mitad de las cenizas, de sus cenizas,
fueron depositadas ahí en el centro experimental en Ciudad Obregón, donde desarrolló. Entonces ahí en Sonora, en el sur de Sonora, en el Valle Yaqui, tenemos las cenizas de un premio Nobel de 1970 que erradicó la hambruna en países de África Central. O sea, de Sonora para el mundo, de México para el mundo, y no es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo se les ocurre decir, dejen el trigo, ya dejen el trigo en paz, siembren otra cosa? Cuando la vocación natural, y gracias a eso, pues fue un acontecimiento mundial, un premio Nobel en México, y de la mano de agricultores cooperantes. Los agricultores también aportaban con sus cuotas junto con el gobierno. Se hicieron muchas cosas y ahí está el ejemplo. El otro ejemplo es la presa que tenemos, la presa Álvaro Obregón, con capacidad de 3.500 millones de metros cúbicos. Esa presa no la hizo el gobierno como la mayoría de las presas, la hizo la mitad del gobierno federal y la mitad los productores, nuestros padres, nuestros abuelos. El gobierno aportó todo de inicio, se construyó la presa, que es la que irriga todo el Valle del Yaqui, y a los agricultores, por medio de un crédito a largo plazo con intereses, se les cobraba cada año la cuota a los agricultores en el permiso de siembra. Quien no quería pagar la cuota no se le otorgaba el permiso de siembra y no podía sembrar. Entonces, año con año fueron los agricultores abonando el crédito, y hasta hace poco, hace 6, 8 años creo, se terminó de pagar. Entonces, había una sinergia con el gobierno federal antes, en los gobiernos neoliberales que dice el PG, ¿no? Cuando había progreso, cuando había mucha armonía entre gobierno y agricultura. La agricultura, cuando realmente era sector primario, ahorita pues debe ser sector primario, pero para el presidente es el último sector o simplemente no es sector. Entonces hay muchos ejemplos, hay una historia, porque mucha gente opina que somos los malos de la película y dicen, ¿por qué les van a dar subsidios? ¿Por qué les van a rescatar a los agricultores? Si ellos son ricos, ellos tienen camionetas, ellos tienen tractores grandes, y nosotros no. Yo me dedico a vender zapatos, tengo un negocio y cuando me va mal a mí el gobierno no me ayuda. Digo, pues es que es lo que no entienden, que no puedes cobijar la agricultura, es un tema de seguridad, y si le va bien a la agricultura en la región, tú vas a vender más zapatos. Si la agricultura le va mal, la gente se va a quedar con sus mismos zapatos 2, 3 años más, y ahí es donde te vas a aplicar directamente esa cultura de la gente. Y ahorita que hablaba Adrián de la envidia, también es mucho de eso, se escucha, es gran parte de la envidia de que la gente, y sobre todo el resentimiento de la gente de la 4T y el presidente, que no quiere que te vaya, que no nomás no quiere que no te vaya bien, quiere que te vaya mal a ti. En vez de estar bien todos, en vez de todos subir, a todos bajarlos para estar en el mismo nivel. Es una mentalidad muy mezquina, pero desgraciadamente así es. El gobierno siempre está buscando cómo obtener de la población recursos, pero es una cosa indignante que quieran obtener recursos de quienes nos alimentan, que sin apoyarlos, sin ayudarlos, les están quitando, lo están limitando, porque el gobierno en su estúpida mente entiende que es más fácil, con un peso medio fuerte, traer cosas del extranjero, traer costales y barcos de granos de otros lugares, y quieren destinar, como tú lo dices, ¿no?, igualarnos para abajo, echarnos a la pobreza, que estemos todos jodidos. Y eso, como lo dijo el maestro Levarón, es el principio del comunismo, porque decía Chávez, no importa que no tengamos que comer, mientras tengamos una patria fuerte, eran las consignas que daba. No importa que la familia se rompa, donde hay una gente que no sea a favor del gobierno, es preferible sacarlo de la casa a perder nuestra patria como si fuera un ente que nos cubre a todos. El resultado que es Venezuela ha sido el país que más gente ha aventado para afuera porque no tienen qué comer, literalmente. Entonces, parece ser que la tendencia que nos pasa es que vamos a ser un país que no tenga que comer, un país que no tenga más que igualarnos para abajo. Como tú dices, si tenemos un buen pantalón, ¿para qué comprar otro? Si tenemos unos zapatos, vamos a taparles el hoyo y seguimos con ellos. O sea, quieren meter a la economía en un letargo en donde los pobres sean los que sigan dictando quién va a ganar. Por eso es increíble que haya arrasado en los estados Morena, sabiendo los campesinos, la gente y la sociedad, el nivel de vida al que nos están destinando. Mauricio, ¿cuál es la salida que ves a este desmadre? No la vemos nosotros, pero a lo mejor tú tienes una pauta para darla.
Sí, mira, yo nada más antes de darte eso, un minuto que me toca complementar tu comentario. Exactamente. La autonomía y la autosuficiencia alimentaria del país está mal entendida, porque el hecho de que podamos ahorita traer productos granos del exterior a costos más altos, sí hablan del superpeso, pero cuando vamos todos los días, productos de consumo básico están más caros. Y es porque en lugar de estar consumiendo local, nos estamos trayendo productos del extranjero que tienen un costo mucho más alto y que al final de cuentas llegan a la mesa de los mexicanos con un valor más alto. Eso es lo que realmente consiste la independencia, autonomía alimenticia, es que los mexicanos podamos tener los mejores alimentos al mejor costo en nuestras mesas. Porque como bien decía, podemos vivir sin zapatos y podemos traer los zapatos de 3 años atrás, pero no podemos vivir sin alimentos. Y ahora, ya para cerrar, una cosa que es muy importante, este problema no es un problema ideológico. Ya Adrián, Juan y yo hemos tratado de aclarar y poner sobre la mesa las realidades que estamos viviendo en el campo y la falta de voluntad y la falta de los programas para poder soportar la realidad que estamos pasando ahorita nosotros. No es un problema de ideologías, no es un problema de clases sociales, no es un problema que pueda el presidente quitarse con una narrativa o un discurso como lo quiso hacer en la mañana. Eso mañana va a seguir siguiendo el campo, vamos a seguir teniendo los mismos problemas y pasado mañana van a estar más graves y el día después va a estar más grave. No se puede postergar más la atención a la problemática del campo mexicano y es muy sencilla. La única forma de solucionar esto es recuperarle al campo mexicano el acceso al financiamiento, recuperarle al campo mexicano los apoyos que puedan mitigar los altos costos que tenemos en la producción, recuperarle los mecanismos que teníamos para poder hacer agricultura bajo contrato, porque así ya sabíamos en cuánto vendíamos y en cuánto compraban los comercializadores, recuperarle los estatus sanitarios a los estados para que podamos volver a exportar ganado. O sea, las acciones están ahí sobre la mesa. Solamente es un problema de voluntades y que no van a poder tapar ni con mensajes, ni con narrativas, ni con echarle la culpa a gobernadores anteriores, ni con echarle la culpa a los productores. Eso es sin distingos de ideología ni de por quién votó. Yo te aseguro que muchos compañeros del campo creyeron y se fueron ilusionados con las mentiras que les hizo este gobernador y votaron por ellos. Y están en su derecho de votar por quien quieran ellos. Pero esto no nada más afecta a los que hayan votado en contra. Afecta a todos los productores del país y por ende afecta a todos los mexicanos, independientemente de clases sociales o de ideologías políticas o de en qué partido pertenece. Y es el momento que el campo realmente nos une a los mexicanos para defender nuestra patria. Aparte de todo el sistema que está en contra, tienes que luchar contra muchísimos delincuentes para poder, no digo ser rico, para poder subsistir. ¿Tú cómo ves? Tú has hablado con el presidente y creo que entiendes que su sinceridad va atada a sus intereses personales. ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Hay 3 principios que yo, bueno, muchos, pero unos que les quería comentar ahorita es lo que les comentaba el otro día en ese space. Me lo dijo un primo muy querido de Almadile Barón, dice que para ser un buen agricultor se necesitan 100 lecciones. Chingón, entonces yo quiero ser un buen agricultor, ¿dónde están las 100 lecciones? Y él dice, lo malo es que se tienen que aprender, nomás las puedes aprender una por año. Entonces, nosotros como somos de generación en generación, lo que vivimos, yo me refiero a Tamaulipas, al Valle del Yaqui, a toda la región mexicana, a todos los lugares que les aseguro que es cuestión generacional. Y si somos agricultores o si somos
pertenecemos al sector primario, pues, nos tocó vivir en esa situación. O sea, casi no es como que si lo escogimos. Nosotros estamos luchando por un tipo de sobrevivencia y qué le vamos a heredar a nuestros hijos. Porque yo quiero que mis hijos sigan en el sector primario en el sentido, porque creo que tiene el máximo valor en la, como le dicen, en la pirámide de la existencia humana. Y entonces, yo sé que ustedes, me decía el otro día Juan, no, pues a mí me faltan 50 lecciones, algo decía ese Juan, pero es muy importante entender. Otro principio que yo aplico en mi vida, en mis juicios hacia lo que me rodea, es el principio de que el conocimiento, Hayek lo decía, el conocimiento, y vamos a generalizar el conocimiento de la semilla, el agua, que la luna, que no la luna, que cuando siembres, que cuando no siembres, que la humedad, que no la humedad, pues somos unos científicos casi, pero el conocimiento en cuestión en todo, pero especialmente en la agricultura y en la producción está disperso, nadie puede encajonar el conocimiento en que así se deben de hacer las cosas. Yo me quito el respeto cuando una persona todavía sigue atrás del caballo o atrás del buey o atrás de la mula, pues conozco esas regiones y él está subsistiendo porque su conocimiento lo lleva a cultivar de esa manera. Entonces, otra cosa es que el conocimiento está disperso y está desigual. El gran problema que yo tengo con la doctrina comunista, socialista y todo eso, que siempre nos quieren encajonar el conocimiento. Nosotros sabemos que cuando Stalin y ellos en Rusia encajonaron el conocimiento, murieron más de 20 millones de rusos, y era cuestión de agricultura, era cuestión del sector primario al que le dieron todita la madre. Stalin por encajonar, o vamos a morir como en Rusia, 20 millones de mexicanos. Y esto sucede de un año para otro, cuando se encuadra esto y el gobierno no se dedica a bendecir, en lugar de regular y quitar y poner, y ellos se creen los mangamases del asunto, pues pobre México, sinceramente necesitamos hacer algo. China con Mao Zedong, con su socialismo, pues ahí no fueron 40 millones, mataron de hambre a cerca de 70 millones. En Rusia mataron a 40. En Venezuela, literalmente, la comida de México los está manteniendo porque las cajitas CLAP con comida se envían de México a Venezuela. Cuba, pues también es un país mantenido de México, los alimentos mexicanos ahí están, no producen nada en los países socialistas. No puede vivir un pueblo comiendo socialismo, comiendo promesas, bajo un régimen dictatorial que les dice que no pueden comer. Es un derecho natural del ser humano. Y recordemos que en México, pues el campo es el que ha generado las grandes revoluciones y los grandes cambios de nuestro país. Y en ese sentido hay que recordar que actualmente cerca de 30 millones de personas habitan en regiones rurales. Tenemos cerca de 5.5 millones de agroproductores y, por cierto, se acaban de conformar pues, la agrupación de campesinos del país de 22 estados, pues, opuestos a López Obrador y quienes están levantando la mano para dejar muy en claro que pues sin alimento y sin producción pues no hay independencia ni hay la llamada autosuficiencia alimentaria que nunca ha existido en México. Quizá la logramos alcanzar con Norman Borlaug por allá a mediados del siglo pasado con la Revolución Verde, pero pues ahora vemos la destrucción gradual del campo, el desarticular
pues todos los apoyos, todos los instrumentos financieros, todas las coberturas, y nos enfrentamos al fantasma de la hambruna. Y en ese sentido yo quiero preguntarle a don Juan Gerardo Gándara González, quien es líder de agroproductores de la Asociación de Propietarios Rurales del Valle del Yaqui, una de las zonas más fértiles y productivas del país, pues si estamos ante una hambruna y cuáles son sus perspectivas. Bueno, en el corto plazo, pues es un problemón social, como lo mencioné ahorita, ¿no? Se dispara la inseguridad, vienen carteras vencidas, vienen muchos impagos, tanto a instituciones financieras como a comercios y proveedores y prestadores de servicios, ¿no? Que ese es el impacto en más corto plazo. ¿Qué se puede venir más adelante? Por lo mismo que no vamos a ser sujetos a créditos, muchas tierras se van a dejar sin sembrar. Vamos a depender mucho más de la importación de granos básicos, alimentos básicos de otros países. Los otros países, pues llega un momento que también te huelen la necesidad, y más en la comida, en el alimento, pues ahí sí no hay negociación, ahí tienes que o comes, ¿no? Entonces prácticamente nos tendrían agarrados, ¿no? Como dicen, y empezaría ya una dependencia de otros países internacional en el alimento, ¿no? Entonces, ya la soberanía alimentaria prácticamente pues se va por el caño. No sabemos, tiene mucho que ver también qué es lo que va a pasar en el 2024 con las elecciones, que dices, no, pues es que los movimientos tienen que ser, no politizarlos. Yo no digo politizarlos, o sea, tenemos que de alguna manera participar en la política, porque nos afecta directamente. Parte del problema que estamos viviendo es precisamente por malas decisiones de muchos mexicanos, y más que eso, por la indiferencia de más mexicanos. Fueron más mexicanos que les dio flojera o se vieron indiferentes, que no salieron a votar. Ese es el problema, de ahí es la raíz del problema de lo que estamos viviendo ahorita, y se vivió en el Estado de México también. Si no es porque la mayoría de los mexicanos quieran a la 4T, lo que pasa es que la mayoría de los mexicanos que votan les es indiferente, y luego son los que más se quejan después. Pero si en el corto plazo se viene eso, y a mediano y largo plazo prácticamente se vendría, pues que yo creo que puede caer en manos de extranjeros, por las tierras, fincas, ranchos que estén quebrados, que los haya embargado el banco, y quedaría en muy pocas manos la producción de alimentos de este país, y sobre todo de manos extranjeras. O sea, sería una oportunidad, no lo debería llamar yo así, pero en realidad así es, sería una oportunidad para los grandes. Imagínate el patrimonio de toda tu vida y de varias generaciones para poder comprar una tierra y luego comprar otro pedazo más de tierra y otro más de tierra, que de la noche a la mañana amaneces sin tener nada, por un gobierno socialista, Luis Echeverría, y que le sigue mucho los pasos. Entonces, como decimos aquí coloquialmente, esa perra ya nos mordió. Extraordinario. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes su tiempo que nos han donado. Les aseguro que Carlitos y yo le vamos a meter una lana de patrocinio a este programa para que tenga miles de vistas, porque estamos seguros que si mucha gente lo ve, podrá sensibilizarse, porque todos compramos tortillas, todos comemos frijoles, y nos estamos dando cuenta que los pinches frijoles que costaban el kilo a 12 pesos, ahora ya vale 25, y son de 800 gramos las bolsas. Entonces, realmente las tortillas están disparadas. Digamos, en Guanajuato hay un sobrepeso porque la mafia local les dice, me vas a dar 5 pesos por cada kilo de tortillo que vendas, por cada kilo que se venda, por ejemplo. Entonces, son por todos lados, ¿no? Lo que te quita el gobierno, lo que no te apoya el gobierno, más, como dijo por aquí Mauricio, las mafias locales han copado los espacios en donde lo que quieren es enriquecerse a base de quien trabaja, de quien se le rompe el lomo en el campo. Y recuerden algo, ¿no? La Revolución Mexicana, lo dijo Carlitos, comenzó con una revolución agraria, y el Plan de Ayala indicó que la tierra era de quien la trabajaba. Pero a la pinche tierra no da nada sola. Se requieren una conjunción, como lo dijo, de recursos, de oportunidades, de situaciones, en donde aquí en México se ha presentado la tormenta perfecta,
con un peso blando para los exportadores y sobre todo con las limitantes de la falta de apoyos financieros, como nos dijo Mauricio, que Carlitos Slim, te agradezco mucho, qué geniales invitados trajiste. Bueno, pues muchas gracias, general. Agradezco en el orden en que estuvieron con nosotros a Mauricio, por supuesto a don Adrián Levarón, todo un personaje. Yo le digo mi héroe particular a don Adrián por todo lo que ha sufrido y todo lo que ha pasado y lo que sigue enfrentando. Por supuesto a don Juan Gándara, que es también todo un personaje del campo, resiliente en México. Y pues la reflexión final quizá tenga que ver con algo que a todos nos afecta. Este México bendito es productivo hasta en el último milímetro, pero pues existe la leyenda de que lo llenó Dios de mexicanos porque se dio cuenta que era muy fértil, muy productivo. Vamos a pedirle a Dios pues que nos bendiga, porque estamos en sus manos, porque de otra manera la carencia de recursos, la carencia de programas, pues pueden llevar a este país a una hambruna, como bien lo decía cada uno de nuestros invitados, y que ya pusieron el dedo en la llaga, porque no es rentable producir alimentos, y aunque sea rentable, todo es un obstáculo por cuarta vez con la 4T. Y digo cuarta vez porque tal parece que están fomentando despertar al México bronco en este país, porque cuando le tocas el estómago a las personas, ahí inician las revoluciones y luego siguen al campo. El hambre es el factor que puede provocar, esperemos que no, una nueva revolución en este país. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les pido que se cuiden, la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes, noches, días, en cualquier lado donde nos ven, Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, nos ven en China, Japón, en todos los lugares, y en YouTube sale este programa a partir del martes con estreno en Spaces. Muchísimas gracias, don Carlitos.